Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Cats and Yarns. En el video de hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del filet, con un punto básico pero imprescindible, el punto red número 2. Este punto es la clave para crear esas hermosas mallas o cuadrículas que vemos en tantas piezas vintage y decorativas. Ya sea que estés comenzando en el crochet o buscando un nuevo desafío, este tutorial te guiará paso a paso para que puedas dominar esta técnica clásica y aplicar el filet crochet en tus propios proyectos. Así que prepárate, agarra tu ganchillo y vamos a tejer juntos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar, entendamos bien qué es el filet. Es una técnica clásica de crochet que antiguamente se usaba para tejer artículos de decoración para el hogar, como tapetes, manteles, cenefas. Hoy en día se usa para todo, para tejer mantas, chales y todo tipo de ropa. Capaz no sabes lo que es, pero sí has visto sus diagramas por todas partes. Entonces, ¿qué es el filet? Es una técnica de crochet vintage donde se crean bloques y espacios. Dicho de otra manera, se teje una malla o una cuadrícula de cuadrados. Algunos de ellos son calados, o sea, abiertos, los que llamamos espacios, y otros son rellenos o cerrados, los que llamamos bloques. Los bloques normalmente se componen de 4 puntos altos, pero pueden estar formados por 3, por 2 e incluso por un punto alto. Tus espacios están formados por cadenas que tejes al aire. Generalmente son 2 cadenas. Lo normal es que en el filet te guíes por un gráfico y no tienes instrucciones escritas, lo cual, te seré honesta, no es para todos. Es por eso que pensé que podíamos ir aprendiendo juntos todo lo que necesitemos. Y lo primero es aprender a tejer esa malla básica o cuadrícula. Para ello hay varios puntos que debes dominar. El punto red 2 es uno de ellos, el que hace que esa malla esté formada por cuadrados. Hay otros que están formados por rectángulos o varían los espacios, pero eso queda para otro video. Entonces hoy tejeremos todos cuadrados calados o abiertos. Luego más adelante veremos los bloques cerrados. Este punto es muy fácil de hacer, es de un nivel de dificultad principiante fácil. Lo primero a destacar es que para tejer la cadena base se hacen múltiplos de 3 más 2. En nuestro ejemplo tejeremos 21 cadenas, o sea 3 por 7 es 21 más 2 extra. Voy a usar este acrílico semigrueso que tengo para ver bien todos los destaques del punto. Como comenzamos haciendo nuestro nudo deslizado, cruzamos el hilo, lo introducimos por el arito y cinchamos. Tomamos el ganchillo elegido y lo introducimos por el arito. En nuestro caso es un ganchillo de 4,5 milímetros. Sujetamos bien ese hilo y empezamos a tejer las 21 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí llegamos al largo de puntos que necesitamos. Ahora debemos de tejer esas 2 cadenas adicionales, 1 y 2. Y estamos listos para comenzar con la carrera número 1. Debo de picar en la 8ª cadena desde el ganchillo y allí tejer un punto alto. Así que engancho hebra
pico en esa octava cadena, engancho la lana y la traigo y me quedan 3, cierro 2 y cierro 2. Esas 8 cadenas que hicimos o dejamos libres son un punto alto y 2 cadenas de separación. ¿Ven allí el cuadradito que se formó? Dejo 2 cadenas de separación, salto 2 cadenas, cuento 1, 2 y en la tercera tejo un punto alto. Engancho la hebra, pico en esa tercera cadena, traigo el hilo, me quedan 3, cierro 2 y cierro 2. Y así hacemos nuestro segundo cuadradito. ¿Lo ven? ¿Cómo se va formando la malla? Seguimos. Tenemos que hacer ahora 2 cadenas de separación. 1, 2, saltar 2 puntos, 2 cadenas y en la tercera hacer un punto alto. Engancho el hilo y lo traigo, cierro 2 y cierro 2 y así queda nuestro tercero. ¿Lo ven? Seguimos hasta el final, ¿sí? Hacemos 2 cadenas de separación, saltamos 2 cadenas y en la tercera tejemos un punto alto. Traigo el hilo, cierro de a par, cierro de a par. Bueno, vamos a avanzar un poquito y nos encontramos en esa última cadena, ¿sí? Bueno, acá estamos en el final. Debemos hacer 2 cadenas de separación, saltar 2 cadenas y en la tercera, que en este caso sería la última, picamos y hacemos nuestro último punto alto. Y ahí terminamos con nuestra carrera número 1. Vamos a ver bien cómo se empezó a armar esta malla. ¿La ven? Vamos a acercar un poquito. A ver. ¿Ven cómo quedan cuadraditos formados? Un cuadradito, otro cuadradito. ¿Ven? Comparten un punto alto en el medio y quedan espacios libres. Bueno, listos para comenzar con la carrera número 2. Para ello hacemos 5 cadenas de giro que cuentan como un punto alto y 2 cadenas de separación. 4, 5 y giro mi tejido. Voy a saltar ese espacio de 2 cadenas y voy a tejer un punto alto sobre el punto alto. Engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. ¿Ven? Formamos un cuadradito sobre el primer cuadradito de la fila anterior. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y un punto alto en el próximo punto alto. Ahí. Traigo el hilo, cierro de a par, traigo el hilo y cierro de a par. ¿Ven? Mi segundo cuadradito sobre el segundo cuadradito de la fila anterior. 2 cadenas al aire para separar y hago un punto alto en ese punto alto. Siempre me salto los espacios de 2 cadenas y tejo un punto alto sobre el punto alto siguiente, así hasta llegar al final. 2 cadenas de separación, tejo un punto alto sobre el punto alto, cierro 2, cierro 2
2 cadenas de separación, un punto alto sobre el siguiente punto alto, ahí va, cierro 2, cierro 2 y tejemos el último. Hacemos 2 cadenas de separación y el punto alto tiene que ser en la tercera cadena que hicimos en el principio de la fila anterior. Ahí. Cierro 2 y cierro 2. Y así termino con mi segunda fila o mi segunda carrera. A ver si podemos ver cómo se va formando la malla. Sobre un cuadradito de una de las filas aparece el cuadradito arriba de la segunda. ¿Ven? Y se va a ir formando, vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo en cantidad de carreras para ir tomando altura. Porque de la carrera 3 hasta el final, hasta alcanzar la altura que necesite para mi patrón, simplemente es repetir la carrera número 2 hasta llegar a ese largo deseado que necesito. Hacemos 5 cadenas de giro, giro mi tejido. Recuerden que esas 5 cadenas cuentan como un punto alto y 2 cadenas de separación. Busco mi primer punto alto y allí tejo un punto alto. Muy bien. Ahora hago 2 cadenas de separación. Voy en busca del siguiente punto alto y en él tejo un punto alto. Es fácil. El dibujito además te va como pidiendo lo que tenés que tejer. 2 cadenas de separación, busco el siguiente punto alto y en él hago un punto alto. Cierro 2 y cierro 2. ¿Ven cómo van quedando? Bueno, avancemos en el tejido. Tengan en cuenta que si practicas mucho esta malla, luego aprender lo que viene es mucho más fácil. Esta es la base de todo diseño que quieras crear. Ahora se estarán preguntando qué hilo debo usar. Puedes usar cualquier hilo y el ganchillo correspondiente que desees, pero recuerda que el grosor del hilo tendrá un gran impacto en el efecto final. Aquí les traje unos ganchillos de aluminio súper finos, que son los que se usan para tejer las puntillas antiguas y quería que los vieran. O sea, dependiendo del proyecto que quieran tejer, el ganchillo que van a necesitar. Si van a hacer una manta, obviamente van a usar un ganchillo súper grueso, como este o más. Si van a usar una puntilla o van a hacer una puntilla, van a usar los de aluminio súper finos. Y ahí lo tienes. Ahora ya conoces el punto red número 2 y cómo tejer la malla básica en la técnica de filet crochet. Espero que hayas disfrutado este tutorial y te sientas listo para aplicar este punto a tus proyectos vintage y modernos. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta o si has probado el punto red número 2 en tus creaciones. Me encantaría ver tus proyectos, así que no dudes en compartir tus fotos en nuestras redes sociales con el hashtag FiletCrochet. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.